hablando en relación a este tema que el Señor ha puesto como dirección para este inicio de año 2021, que es discipular la mente. Entramos ya en el cuarto domingo, donde creo firmemente que Dios nos ha ido mostrando herramientas que son importantes para los desafíos que Él tiene preparados para nosotros en este año. Muchas cosas podrán ocurrir en este año 2021. Probablemente parte de la pandemia va a seguir afectándonos. Estamos ya comenzando las vacunaciones, hay una serie de noticias, de historias, de opiniones también en torno a todo esto, pero no sabemos. Ya quedó demostrado el año 2020 que no tenemos control de las cosas y no sabemos qué es lo que Dios tiene deparado para el mundo en este año, pero sí sabemos cuáles son los planes eternos de Dios. Sí sabemos cuál es su voluntad para sus hijos en lo eterno. Y en la medida que hemos cultivado una relación personal con Él, también sabemos cuál es su voluntad para mi vida en particular, para mi vida personal, para mi matrimonio, para mi familia, para mi llamado ministerial también. Recuerden que estamos motivándoles, exhortándoles a hacerse cada vez más activos en el llamamiento de Cristo a que seamos portadores de su evangelio, que lo difundamos en todo lugar, que también bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que hagamos discípulos. Hoy vamos a continuar entonces con este tema de discipular la mente y hemos agregado 3 versículos del capítulo 4 de Efesios que nos van a dar un poco el contexto de lo que vamos a impartir hoy. Papá, pedimos que sea el Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento espiritual, que junto con poder aplicar nuestra capacidad de pensamiento, la cual tú colocaste en nuestra alma como una capacidad natural, pueda ser esta puesta al servicio de la revelación que solo nos da el Espíritu Santo. Señor, sometemos todos nuestros razonamientos naturales, todas nuestras ideas preconcebidas, más aún los argumentos que se puedan levantar desde nuestra propia experiencia, nuestras convicciones, contra o resistiendo lo que tú nos quieres hablar hoy. Y abrazamos toda verdad que ya ha sido recibida en nuestro corazón y mente para que nuestra voluntad sea transformada, redimiendo nuestra alma, Señor. Que tu verdad impartida a nosotros sea fortalecida con tu palabra el día de hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero recordar los versículos que cada día que ha ido pasando, desde que los recibí la semana pasada, me convence más, van a ser versículos importantes para este año. Les recuerdo que el pastor Dionisio nos compartió y nos anunció ya que nos va a compartir un poco más porque ha ido desarrollando en su tiempo personal esta idea de que este es un año para fortalecer las raíces, los fundamentos, ¿no? Porque hay una tarea que Dios nos va a encomendar este año. Y creo que estos versículos son muy claros respecto a ello, ¿no? Recuerdo que en Josué 1, versículos 6 al 9, 3 veces se nos va a repetir, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y muy valiente. ¿Para qué? Para que podamos persistir en los caminos del Señor y llegar a la tierra que Él nos ha prometido. Dice, tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres. Creo que Dios nos está diciendo que somos una generación que cumplirá los propósitos de Dios. Independiente de lo que pase en el mundo, independiente del contexto mundial, nacional, de ciudad, hemos visto cómo la violencia, el desorden, incluso incluyendo a las instituciones que debieran garantizarlo, lo que ocurrió estos días en Panguipulli, lo que pueda ocurrir en el mundo. No me sorprendería, la verdad, aunque guardo siempre una cuota de sorpresa, es sano eso, pero en términos generales ya no es de sorprenderse lo que está ocurriendo en el mundo y lo que pudiera ocurrir.
Y digo, no es de sorprenderse sujetando todo temor, toda inseguridad a las certezas que Dios nos da. Entonces debemos ser fuertes y valientes, también en las cuestiones personales y familiares. Pensaba en estos versículos al meditar ayer, hoy, sobre lo que ha vivido y lo que está viviendo la familia de Pedro y Margarita. Ser fuertes y valientes. ¿En qué? En la verdad de Dios. Dice el versículo 7, cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, que podamos estar en la voluntad del Señor. ¿Qué nos dicen estos versículos? Esencialmente, hoy quiero recordar esto, meditar en él día y noche. Necesitamos para este tiempo en particular el hábito de la lectura de la palabra. Y no solo la lectura, la meditación en la palabra, la oración en la palabra y pedir revelación. Leer con fe de que cuando leemos, la comprensión natural va a ser alimentada por la comprensión espiritual. Esto es la revelación que solo proviene de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es muy importante meditar la palabra de Dios, pero para meditarla tengo que leerla y tengo que leerla como un hábito. Por eso quiero recordar uno de los versículos que mencionábamos la semana pasada cuando hablamos de los 7 hábitos espirituales que necesitamos adquirir. Comenzamos con la oración, ¿recuerdan? Terminamos con uno muy importante. Es el que nos va a sacar de prisiones a nosotros y va a sacar de prisiones a personas con las cuales tenemos vínculos, el perdón. Pero hoy quiero recordar solo 1 o 2 versículos de meditar la palabra. Uno que dimos fue Esdras 7:10. Allí dice, ya que Esdras había dedicado su corazón, en la Reina Valera dice, había preparado su corazón. Para meditar la Escritura y leerla, debemos preparar nuestro corazón. ¿Recuerdan que la semana pasada hablábamos de que hay excusas que nos impiden adquirir hábitos? Bueno, esas excusas están anidadas muchas en el corazón. Hay razones que se anidan en el corazón. Hay que preparar el corazón para leer la palabra de Dios, para escudriñarla, para meditarla. Cuando preparamos el corazón, entonces estaremos mucho más predispuestos, preparados, para no solo leerla y meditarla, sino que practicarla, hacerla parte de nuestra vida. Y al hacerla parte de nuestra vida, automáticamente se va a enseñar. Es lo que los profesores llamamos modelar. O sea, no necesitamos hablar lo que hemos aprendido, comprendido y aplicado en nuestra vida, porque se va a notar. Y al notarse vamos a estar enseñando, mostrándole a otros cómo aprendimos a hacer bien las cosas. Bueno, solo ese versículo por ahora sobre meditar la palabra. Recordar que estamos siguiendo una estructura en el fondo para esto de discipular la mente que nos conecta desde las ideas o los pensamientos y la mente con los deseos, las acciones, los hábitos, todos ellos, cada uno formando al otro, como una semilla que se cultiva y que nos permite cosechar, de cultivar ciertas ideas o cierto modo de pensar, cultivar ciertos deseos y de esos deseos cultivar y cosechar ciertas acciones, cosechar hábitos, cosechar un carácter y un destino o un propósito. Hoy nos vamos a concentrar en las ideas, en los pensamientos. Discipular la mente implica discipular nuestros pensamientos. Vamos a hablar de ciertos tipos de pensamientos. Más bien, hoy vamos a hacer un llamado de atención de qué pensamientos no debemos darle lugar, a qué ideas no debemos darle lugar, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Y vamos a contrastarlo con qué cosas sí debemos pensar o cómo debemos enfrentar esos malos o inapropiados pensamientos que a veces se nos presentan como buenos. Bueno, las ideas a través de este proceso consecutivo de sembrar y cosechar generan un carácter. Hoy necesitamos tener un carácter firme, no un carácter duro, un carácter firme en la verdad, en los principios de Dios. Efesios 4, 14 al 16, que son los versículos con los cuales vamos a poner el sustrato, la base de lo que hoy vamos a ver sobre
los pensamientos que no debemos dar lugar y con qué los debemos reemplazar, con la verdad de Dios. Aquí ya tenemos un primer principio de verdad en Efesios 4, 14, 16, para todo lo que vamos a ver hoy. Allí dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Lo primero entonces es que necesitamos crecer, madurar espiritualmente. Esto es llenarnos de la verdad de Dios, recibirla para nuestra vida y aplicarla en nuestra vida. Eso es la madurez. Y cuando dejamos de ser inmaduros, entonces empezamos a crecer en la vida espiritual y en la verdad de Dios, dice que ya no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Esto es de lo que se habla en el mundo, de lo que se dice en las noticias, en las redes sociales, en la televisión, en las conversaciones de las personas que tienen su foco puesto en la realidad y no en la verdad. Entonces dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Cuando somos maduros y dejamos de ser inmaduros espiritualmente, no estoy hablando aquí de personas inteligentes, hay personas muy inteligentes, con doctorados, con carreras académicas en universidades, incluso podría ser con premios Nobel, que espiritualmente son inmaduros. Incluso muchos de ellos son autores de estas cosas que son mentiras tan hábiles que parecen verdad. En cambio, dice, hablaremos la verdad con amor. Hablar la verdad con amor. Hay muchas cosas que hoy día son aceptadas en el mundo y nosotros sabemos que por los principios de Dios no son aceptables, pero no por no aceptar ciertas cosas que Dios dice que no son buenas, que son pecado, condenamos a las personas, porque Dios no ha condenado a nadie. Dios ha determinado que todos se salven y que ninguno vaya a condenación. Entonces, ¿cómo hablar la verdad con amor? Debemos crecer en madurez para ello. Dios nos dará una manera con cada persona, en cada circunstancia. Y esto no es ser acomodaticio o adaptarse, sino que es ser sensible a la gracia de Dios que lleva a la salvación y no a la condenación. Hay un libro de Yancey muy bueno que se titula Gracia Divina versus Condena Humana. Hablar la verdad es una determinante para nosotros, no es una opción, pero hablar la verdad con amor. Y entonces dice, cuando hablemos la verdad con amor, creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Terminan estos versículos con el 16 donde dice, Él hace, Cristo, que todo el cuerpo encaje perfectamente. Aprovecho de reiterar la exhortación a que seamos activos en el cuerpo. Cada uno de ustedes recibe, estoy seguro que reciben de Dios revelación, que reciben algo cuando oran, cuando leen la palabra o cuando estamos compartiendo el día domingo. Compártanlo con los demás, que no quede solo para su fuero interno. Edifiquémonos mutuamente. Dice, y cada parte al cumplir con su función específica, esto que acabo de decir, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Si se han determinado a fortalecer o adquirir alguno de los 7 hábitos que vimos la semana pasada, que no solo sea para edificación personal, sino que sea edificación del cuerpo, de todos los que formamos esta congregación en este caso, y de todo aquel que Dios ponga en su camino para edificación y para salvación. ¿Qué encontramos aquí en estos versículos? Lo que partí diciendo, la necesidad de madurar para no ser arrastrados por las noticias, las opiniones, las palabras y las ideas que podemos recibir al estar expuestos a las conversaciones con otros, las noticias, los medios de comunicación, las redes sociales. Para no ser engañados
con mentiras que están tan bien presentadas que parecen verdad, para así poder hablar la verdad con amor, creciendo en todo sentido. ¿Para qué? Para alcanzar esta máxima, ¿no? Que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, parecernos más y más a Cristo. Esto ayuda a que encajemos unos con otros, porque parecernos más y más a Cristo no es una tarea individual, es una tarea en la relación con otros. Por eso los desafíos de relacionarme con otros, particularmente a veces me cuesta menos relacionarme con otros que no son de la familia, porque no estoy todo el tiempo con ellos. Y es más difícil con mi familia. Bueno, Dios conoce eso y por eso lo diseñó así, para que nos desafiemos a encajar perfectamente y así cumplir la función que cada uno tiene. Todos somos importantes en el diseño de Dios y todos cumplimos una función. Así creceremos, nos desarrollaremos, todos creciendo juntos, sanos y llenos de amor. Entonces, ya creo que está claro, lo que hoy día vamos a ver es cómo nuestra mente puede ser manipulada, pueden entrar mentiras, temores, dudas, y entonces nos desenfocamos, nos debilitamos y nuestra mente empieza a jugar en contra. Ahí tenemos 1 Corintios 1, 19 y 20. Vamos a ver primero brevemente algunos versículos que y algunas explicaciones también. Más bien partimos con algunas explicaciones desde lo natural para luego colocar la verdad de lo espiritual, de cómo se puede manipular la mente a través de las redes sociales y los medios de comunicación. 1 Corintios 1, 19, 20 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Creo que el 2020 nos mostró mucho de esto. De hecho, la gente habla mucho más de lo que dice cualquier persona y ya no le crea lo que dicen los expertos. Sobre todo, por ejemplo, cuando se habla del virus o de las vacunas. La mayor parte de la gente habla a partir de la opinión de cualquier persona, pero a partir de esa opinión anula lo que dicen los expertos, casi uniéndose, aunque de mala forma, a lo que dice el versículo 19. Destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Cómo saber entonces dónde está la verdad? Necesitamos la revelación de Dios. Estos versículos son una advertencia de lo que Dios hace con la sabiduría o el conocimiento humano que no está fundamentado en él y que no mira a Jesucristo, sino que mira el ego del ser humano, que lo coloca al centro de todas las cosas y como propósito de todas las cosas. El humanismo extremo que vivimos en este tiempo. Y además, para peor, un humanismo que ya tampoco cree siquiera en el propio hombre. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El evangelio no está oculto para los que por fe, por la gracia de Dios, creemos en Jesucristo. Aunque se nos dice que somos administradores de sus misterios, muchas veces he aclarado que para nosotros ya no son misterios, porque por la gracia de Dios, la fe y la revelación del Espíritu Santo, lo que no podemos entender de la palabra de Dios, lo vamos entendiendo, lo vamos practicando y se hace parte de nuestra vida. Por eso el Evangelio está encubierto solo para los que no creen, los que están destinados a perderse, hasta que crean, hasta que reciban a Cristo. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Cuál es el objetivo de llenar la mente de estas mentiras? Que no crean en Dios, que tengan temor o que se crean ellos mismos señores de su destino. Y por lo tanto Dios no tenga lugar y no puedan ver la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el objetivo de estas estrategias de mentira. Pero nosotros mismos podemos caer en ellas, porque estas estrategias incluso han entrado en la iglesia, en disputas, en disensos, en no tener acuerdo respecto a la opinión de lo que ocurre en el mundo, siendo que lo que ocurre en el mundo
desde que Adán pecó hasta el final de los tiempos es siempre lo mismo, la lucha entre el pecado y la verdad. Una lucha que ha sido aclarada por Dios en su plan eterno, descrito en la Biblia y manifestado al mundo en Jesucristo. Esta es una imagen de un pensador norteamericano, Noam Chomsky, que describe 10 estrategias de manipulación mediática. No lo voy a desarrollar, solo quería mostrarla, de un pensador serio, no creyente, pero un pensador serio, ¿no? Que no es ni especulativo, ni tampoco es tibio. Pero no me interesa que profundicemos en esto, solo quería mostrar cómo de uno solo de esos pensadores podemos reconocer 10 estrategias para manipular a través de los medios miren, la mente. Pero ¿saben qué es lo primero que afectan estas estrategias? No es la mente, es el corazón. Porque las estrategias en general afectan primero las emociones. Una de las estrategias favoritas es el miedo, el temor, y a través de ello implantar ideas o discursos. Por eso el versículo de Esdras, ¿no? Preparemos nuestro corazón, no solo para escudriñar la Escritura y meditar en ella, sino también para no ser afectados por lo que se mueve en el mundo hoy. Si ustedes entran a Internet y van a YouTube y buscan estrategias de manipulación, lo más probable es que va a aparecer la ventana de Overton. Hay muchos videos sobre eso. Hay muchos otros videos también. Después vamos a hablar muy brevemente, porque tampoco es el tema, pero debo mencionarlo, sobre teorías de conspiración, ¿no? Que hablan de cómo hay otras verdades detrás de lo que vemos y estamos tratando de ser engañados, entonces nos están llamando a abrir los ojos, ¿no? Pero esos supuestos llamados a abrir los ojos, esas entregas de la verdad, no son verdad, son mentiras vestidas de verdad. Bueno, un video muy recurrente sobre la ventana de Overton, y quiero con este solo ejemplificar que necesitamos no creernos todo lo que dice en las redes sociales, en los medios de comunicación. Todo debemos filtrarlo a través del filtro verdadero, el único filtro que nos ha sido dado para vivir la vida y entender todo lo que tiene que ver con la vida. La Biblia, la Escritura. ¿Qué es la ventana de Overton? Bueno, la ventana de Overton, en la mayoría de los videos que ustedes pudieron encontrar en YouTube, va a decirles que es la descripción de un especialista, el señor Overton, un norteamericano, de cómo se puede manipular la opinión pública y hacer de algo que era impensable, convertirlo en una política, o sea, en algo obligatorio. Y entonces hay una serie de pasos que es convertir lo impensable en radical, luego en aceptable, en sensato, hacerlo popular, y finalmente convertirlo en una política, en una ley. Pero la verdad es que Overton no dijo eso. Overton habló de otra cosa. Y la mayor parte de los videos sobre la ventana de Overton terminan diciéndonos que es una teoría de este caballero para hacer leyes con cosas que serían hoy inaceptables a través de todo un proceso de manipulación mediática. Lo que realmente dijo Overton está en el centro Mackinac, una institución norteamericana sobre políticas públicas. Entonces Overton escribió sobre políticas públicas, cómo hacer políticas públicas. Y él dijo, los políticos tienen limitaciones en cuanto a las ideas que pueden apoyar. En general, solo persiguen políticas que sean ampliamente aceptadas en toda la sociedad. O sea, está diciendo en sencillas palabras que los políticos van a apoyar lo que es popular. O sea, ya los políticos no se rigen tanto por un ideario, sino que van a responder a lo que sus votantes quieren. Todo esto sugiere que los políticos son más seguidores que líderes. Creo que esto es una realidad, ¿no? Entonces, lo que quería estudiar Overton era cómo se puede hacer posible política, cuáles son las políticas que realmente, las leyes como políticas públicas, que son factibles. Y termina diciendo, somos el resto de nosotros quienes finalmente determinamos los tipos de políticas que respaldarán. Entonces, claramente él no está hablando de manipular la opinión, sino que está diciendo, si usted quiere ser un político efectivo,
en el ámbito de las políticas públicas, debe saber qué quiere la gente, y si usted quiere impulsar algo que está fuera de ese rango de lo que la gente quiere, va a tener que invertir muchos recursos y tiempo para poder convencer a la gente y que apoye sus políticas. ¿Mm? Si pensamos esto en términos positivos, podría ser, bueno, si hay algo muy bueno que usted quiere impulsar, pero la gente no lo entiende y no lo acepta, va a tener que invertir mucho tiempo y recursos para lograrlo. Ahora, si eso vale la pena, hágalo, pero la ventana de Overton lo que dice es, hay cosas que caben por la ventana y otras que no, y para que quepan hay que hacer un gran trabajo. Eso es lo que decía Overton. Bueno, esto se tergiversó. ¿Quién lo tergiversó? Los políticos. Yo extraje de un video bastante bueno que aclara mucho sobre la ventana de Overton un aspecto, y es este: cómo se tergiversó. Bueno, el inicio de la descontextualización se la debemos a Joshua Trevino, que era un comentarista político estadounidense relacionado con el Partido Republicano. De hecho, este señor trabajó en la administración de George Bush, escribiéndole nada más ni nada menos que sus discursos públicos. Treviño fue el que postuló los grados de aceptación como una crítica a las posturas del Partido Demócrata. En ese sentido, uno de los mayores logros del Partido Republicano ha sido popularizar este concepto de manera dependiente resbaladiza, para criticar precisamente leyes favorables al aborto, al matrimonio homosexual, legalización de drogas, etc. Ese es el dato concreto, ese es el dato real. Este analista político del Partido Republicano tomó la teoría de Overton y la utilizó para hacer un discurso político contra las políticas que impulsaban los demócratas. El problema es que cuando uno empieza a tergiversar las palabras, después cae en la propia trampa. Hoy día no sabemos qué es verdad y qué es mentira en el discurso entre demócratas y republicanos. ¿Qué nos importa eso a nosotros? Diríamos, bueno, no es poco lo que yo he visto en conversaciones familiares o en conversaciones del ámbito de congregaciones respecto a cuánto estaría presente Dios en todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos en estas elecciones, la salida de Trump, la llegada de Biden, la existencia de un Estado profundo, etc. Y ahí está un montón de información que debemos verificar, y cuando la verificamos terminamos dándonos cuenta de que no es muy sólida y no es muy sustentable. Entonces esto empieza a generar opinión, preocupación, confusión o certeza, pero mal fundadas. Y empezamos a perder el foco fundamental, que es creerle a Dios ante cualquier circunstancia. Incluso hay personas hoy día que no se quieren vacunar porque tienen una opinión sobre todo esto, o dudan incluso que el coronavirus sea una realidad. Lehman, un discípulo de Overton, dijo esto: el error más común sobre solo esta interpretación de cómo manipulan los medios la opinión o cómo no la manipulan, dice que el error más común es que los propios legisladores, los políticos, los parlamentarios, crean que su negocio, que su función es el cambiar la ventana de Overton. Eso no puede ocurrir. Los legisladores realmente están en el negocio de detectar dónde está la ventana y luego moverse para estar de acuerdo con ella. Creo que no es necesario decir que los líderes de las naciones, los políticos, hoy día no están en esta lógica, sino que más bien están en sus intereses personales. Dicho esto, este mismo youtuber, en la explicación sobre la ventana de Overton, agrega un criterio sobre el cual él dice esa aplicación de la ventana de Overton no es sustentable. Realmente es difícil pensar de que aplicar estos pasos lleve a la posibilidad de manipular la opinión de las personas y la mente. Yo no digo con eso que no se esté haciendo. Yo creo que sí se a través de otros mecanismos. Un mecanismo fundamental es la falta de conocimiento, y no de conocimiento humano. En este caso estoy pensando en aquel versículo de la Biblia que dice: por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Conocimiento de la verdad, no conocimiento de la realidad. Pero es interesante lo que dice este youtuber respecto a una capacidad mental que nos permite distinguir y seleccionar la información. Sesgo de confirmación.
¿Qué es lo que dice este sesgo de confirmación? Pues que las personas tenemos una tendencia natural para favorecer y reforzar nuestras propias creencias, no solo seleccionando la información que refuerza nuestra visión particular del mundo, sino desacreditando o escapando de todo lo que nos pueda pinchar la burbuja. La prueba más grande de esto es tu propia red social. Si ahí tienes un amigo con el que nunca estás de acuerdo, entonces lo bloqueas o lo eliminas. Si te diga mucha información sobre un medio que es contrario a tus ideas, pues entonces lo ocultas o lo reportas. Y por el contrario, te gusta seguir, le pones like e intentas ser fan destacado con lo que está en concordancia con tu forma de ser. Con lo cual, si alguien te quiere vender con engaños la idea de que el canibalismo es bueno, entonces bastará que veas la primera imagen del documental o de lo que te quiera compartir para que lo bloquees y regreses a ver tus videos de gatitos tiernos. ¿Quieres otra prueba de que existe el sesgo de confirmación? Anda, mira por ejemplo el Face de tus papás y descubre ahí un mundo nuevo, otras noticias, otra onda, otra gente, otras opiniones. ¿Cómo puede ser esto? Te preguntarás. Pues es por el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación. Lo voy a decir de otra manera, una manera que nos sea más útil. Tiene que ver con nuestro marco de principios. ¿Cuáles son nuestros principios? O mejor aún, ¿cuál es nuestra cosmovisión? ¿Tenemos una cosmovisión? ¿Hay algo capaz de explicar todo lo que le ocurre al ser humano en nuestra vida? Pues sí, lo hay. Nuevamente es esto. Este es nuestro sesgo de confirmación. Este es la fuente de nuestra cosmovisión. ¿Cuál es el problema entonces? Que estamos afectados a ser transformados por las ideas de este mundo, como dice Romanos 12:2, debido a que hay mecanismos de manipulación de la mente que no podemos controlar. No, la verdad es que nuestro principal problema no son las estrategias de manipulación a través de los medios, las redes sociales o las ideas y las ideologías actuales, sino que nuestro principal problema es la falta de una cosmovisión sólida. Hace 5 años atrás, ya estamos al 2021, luego van a ser 6 años atrás, se discutía el aborto en Chile. Y Ricardo Rodríguez de Jujum Santiago fue a exponer a la comisión que lo discutía. Quiero poner un fragmento de lo que él dijo porque refuerza este problema que requiere disipular nuestra mente llenándola de la verdad y tener una cosmovisión bíblica, una cosmovisión centrada en Cristo. Esta diputada, la diputada Cariola, le confrontó hablándole de la encuesta CADEM, en la cual un 46% de los cristianos evangélicos declaraba estar de acuerdo con las causales de aborto. Entonces Ricardo Rodríguez le respondió esto. En segundo lugar, usted me dijo algo que me parece muy coherente. Señora Presidenta, le digo a la diputada que usted dijo algo muy coherente, que es lo siguiente. Cada uno tiene que actuar de acuerdo a su cosmovisión. Eso es exactamente lo que estoy pidiendo, señora Presidenta. Si hay un partido que entiende que en sus principios Dios no está presente y el cristianismo no tiene nada que ver, que vote de esa manera. Pero si hay personas, individuos, familias o partidos que han incluido los principios cristianos, entonces que vote en concordancia con esos principios. Además, estamos hablando que el 86% de la población se confiesa cristiana, ya sea católica, evangélica, 86% de esa población. El problema que tenemos es que muchas de estas personas no han logrado colocar religión y cosmovisión del mismo lado, sino han hecho una dicotomía en su vida donde religión es una cosa que se practica los días domingos y el resto de los días vivimos de otra manera. Justamente el llamado que estoy haciendo es a esa coherencia, es decir, que personas que tienen principios donde la vida es lo más importante, actúen y, por supuesto, entendiendo que hay una gran diversidad. Todo lo que es coherente está muy bien. Todo lo que es coherente está muy bien. El problema entonces no son las estrategias de manipulación. El problema es la falta de coherencia en nuestra mente. ¿En nuestra mente para qué? Para lo que vimos antes, ¿no? Unos pensamientos que engendran, que siembran deseos y que estos siembran acciones, hábitos
un carácter y un propósito. O sea, hay una conexión integral en la vida que va conformando, dándole forma a una cosmovisión. Todo lo que nos afecta todo lo que nos afecta en la vida natural, es afectado por el entendimiento y la vida espiritual. Dicho esto, entonces, sobre la manipulación, no debemos dar lugar a la manipulación. Pero para no darle lugar a la manipulación tenemos que tener bases sólidas, raíces profundas, que se proyectan como un árbol frondoso en una visión de la vida y una visión que va más allá de la vida. Esto es conocer el propósito y el plan de Dios. Ahí, para confundirnos, entran las teorías de conspiraciones, que son un problema, incluso para muchos cristianos, y lo vemos, cristianos que se pelean en las redes sociales por tener opiniones distintas. Si fueran realmente cristianos sólidos, podrían tener opiniones distintas sobre cosas del mundo, pero resolverlas a partir de un acuerdo esencial y fundamental en las cosas eternas. Pero no alcanzamos a llegar a eso. El cruce entre el efecto de las redes sociales y la falta de entendimiento da pie a que las teorías de conspiraciones también hayan entrado a enrarecer el ambiente mental y de relaciones en la propia iglesia. Leía estos versículos de Isaías 8, versículos 11 al 13, que son muy precisos para esta cuestión. Allí dice: el Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo: no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. Las teorías de conspiración generan dos tipos de personajes: los que se satanizan y los que se mesianizan. Volviendo al ejemplo anterior, las teorías de conspiración tipo QAnon, la fuente Q anónima, Anon, ese es el nombre, ¿no?, en Estados Unidos, que se han difundido por Europa y han llegado hasta América Latina, que colocan a los demócratas como satánicos y a Donald Trump como mesiánico. Y así podríamos aplicarlo a Bolsonaro o a otros personajes. No voy a mencionar ningún chileno para no herir ninguna susceptibilidad, pero es una lógica que podemos reconocer: satanizar a unos y mesianizar a otros. Pero aquí Dios nos dice en Isaías: no sigamos el camino de este pueblo. No digamos que es una conspiración todo lo que esa gente llama conspiración, y no temamos a lo que ellos temen, ni nos dejemos asustar, porque solo el Señor Todopoderoso es santo y solo a Él debemos honrar. Nadie va a venir a solucionar los problemas del mundo si no es Jesucristo. Nadie va a arreglar el mundo, ni va a dar la batalla de Dios si no es el propio Jesucristo o alguien que realmente tiene un llamado de Dios. Y yo estoy seguro que el llamado de Dios no es a tomarse el poder del mundo. Daniel 2:21 nos dice: Él controla el curso de los sucesos del mundo. Dios, Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. En Isaías 43:13 dice: desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. No tiene sentido creer en teorías de conspiración. Es más, aunque hubiera conspiraciones, y las debe haber, Dios está antes, sobre ellas, y va a prevalecer después de ellas. Por lo tanto, no tienen la menor importancia las conspiraciones mundanas, pues Dios ya triunfó. Cristo dijo en la cruz: todo ha sido consumado. Solo resta el tiempo que resta para que muchos más se salven. El plan de Dios ya se cumplió en lo esencial. Lo que resta es la oportunidad para que muchos más le reconozcan por quién es a través de Jesucristo.
Por tanto, nosotros no debemos temer a conspiraciones falsas ni a reales, porque no nos afectan. Hay una autoridad mayor sobre nosotros, incluso sobre el mundo. Primera Timoteo 1:17 dice, por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No nos dejemos subyugar o seducir por ningún liderazgo, aunque se autodenomine o sea denominado por otro liderazgo cristiano, que no hayamos pasado por el sesgo de confirmación, que no sea coherente con la cosmovisión bíblica. Manipulación de la mente, teorías de conspiración, primera de Timoteo 4:7. Vamos a ver ahora algunos versículos que nos permitan disipular nuestra mente contra todo este tipo de informaciones que realmente han generado discusiones álgidas en las redes sociales. Redes sociales cristianas, digo yo, lo que es más complejo, ¿no? Y que debe alertarnos de algún modo a que no debemos caer en esas lógicas. Primera Timoteo 4:7 dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Es perder el tiempo. Yo debo reconocer que hay personas que amo que han caído también en creer estas conspiraciones. Y lo mejor que uno puede hacer es no abrir espacio para esas conversaciones, porque no van a terminar bien. No discutir esas cosas, no perder el tiempo en esas cosas. Privilegiar el amor, privilegiar el propósito de Dios, porque lo importante no es ganar una discusión sobre una teoría verdadera o falsa, lo que haya detrás. Lo importante es que todos vengan a salvación y conozcan que Dios es el Señor. Segunda Timoteo 3, versículos 1 al 5 dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Creo que 21 siglos atrás no podría haberse hecho una descripción mejor de cómo se ha ido constituyendo el carácter del hombre presentado de manera evidente en los tiempos que vivimos. Termina el versículo 5 diciendo, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Segunda Timoteo 3, versículos 13 y 14 agrega, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Recuerdo ese refrán que dice, de tanto mentir y mentir, se creen sus propias mentiras. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Tito 1, versículo 10, agrega, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten que es necesario circuncidarse para ser salvo. No es específicamente lo que importa aquí el tema de la circuncisión, sino estamos entendiendo que esto se refiere a quienes incluso en el ámbito cristiano discuten cómo estas conspiraciones tienen que ver o no con propósitos de Dios. Cuando eso genera división, cuando eso genera malas relaciones, no es de Dios. Si Dios tiene un plan y levanta a alguien para cumplir sus propósitos, y creo que lo hace, incluso en la política, no va a ser para división entre cristianos. Pero eso requiere madurez, eso requiere revelación. Romanos 1:16 dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? ¿Para ganar el gobierno? ¿Para cambiar el mundo? ¿No? Dice, es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles.
No perdamos de vista lo importante. Lo importante no es mejorar el mundo, porque no va a mejorar. Lo importante no es dictar leyes, aunque sí, si eres llamado a eso, hazlo. Lo importante es la salvación de las personas. Yo no conozco a nadie que se haya salvado por una ley. Quiero que se entienda bien. No estoy cuestionando a quienes son llamados a trabajar en el ámbito legislativo o político como un llamado personal de Dios. Dios va a obrar allí. Pero la misión de la iglesia, la misión eterna de la iglesia, no es dictar leyes, no es gobernar. La misión eterna de la iglesia es llevar el evangelio a muchos y que sean salvos, haciéndolos discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses 4:8 es el mejor resumen del sesgo de confianza. Es el mejor resumen de cómo filtrar cualquier cosa con la palabra de Dios. Allí dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Ese es el filtro correcto. El Salmo 49:3 nos dice: pues mis palabras son sabias y mis pensamientos están llenos de buena percepción. Una sabiduría y una percepción que ha de fundarse en la Escritura, que ha de fundarse en la revelación, en la meditación de su palabra, hecha vida, hecha carne en nosotros. Tal como Cristo, Dios hecho carne, Dios encarnado, la palabra debe encarnar en nosotros. Así Cristo será verdad en nosotros y será visible para otros. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a los que confían en ti. Ninguna conspiración, falsa o verdadera, tiene autoridad sobre nosotros. Ninguna conspiración, falsa o verdadera, va a echar por tierra los planes de Dios. Ninguna conspiración, falsa o verdadera, es más poderosa que Dios. A todos los que concentran en ti sus pensamientos, no en las mentiras del mundo, no en la realidad del mundo, sino lo que concentramos en él, nuestros pensamientos, nos guardarás en perfecta paz. 2 Corintios 10, versículo 5, dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Los que están tan seguros de una verdad que son capaces de discutir anulando al otro, no lo hacen con una seguridad sana, con una seguridad y una convicción que edifica. Eso ya es para que sospechemos. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Cómo enseñamos a obedecer a Cristo? Obedeciendo a Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos agrega: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro. Las conspiraciones abundan en tiempos de oscuridad. La pandemia, el encierro, el aislamiento social, el desarmar de todos los hábitos durante todo un año y ya más de un año, fueron caldo de cultivo para muchas teorías de conspiración, para muchas mentiras. Ahora teniendo que comunicarnos por redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok y no sé cuántas más, WhatsApp. Pero hay una palabra profética más segura, a la cual debemos prestar atención como una lámpara que brilla en este lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana, que es Jesucristo, aparezca en nuestros corazones. Por eso, hermanos, discipular la palabra en estos tiempos de conspiraciones, de tanta mentira o incluso verdad exagerada que llama a la división y a la confrontación. Necesitamos la palabra de verdad, necesitamos afirmarnos en una cosmovisión. Dios nos puede
hablar de todo. Dios nos puede dar seguridad y certeza en todo. Dios nos puede afirmar en todo. Desde allí proyectarnos a un propósito eterno. Ni siquiera un propósito para esta vida y este mundo. Un propósito eterno que ya cambiará nuestra existencia en este mundo. Dios no prometió arreglar este mundo. Él lo va a cambiar. Cielo nuevo y tierra nueva. Y lo va a cambiar después de que su Hijo venga. Y cuando su Hijo venga, por la gracia de Dios, ni tú ni yo vamos a estar. Todas las malas noticias que dan los augureros de malas noticias, los autores de conspiraciones falsas, todas esas noticias de temor, nosotros no las vamos a vivir, porque la tribulación no nos va a tocar, porque ya recibimos a Cristo y Él vendrá por su iglesia, y luego vendrá la tribulación, y luego vendrá el juicio. Si no sabemos eso, búscalo, está en la Escritura, afírmate en la verdad, no tengas temor. Es cierto, este mundo y esta vida no está exenta de dificultades, pero Dios no nos mintió, Cristo tampoco. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, y para llegar al final pasaremos pruebas difíciles. Él no nos mintió, pero sí nos aseguró, si te sostienes, el premio vale la pena. Sostenernos no solo es beneficioso para nosotros, es de bendición para los demás. Amén. Para los que creen pero son débiles y para los que no creen con mayor razón, porque un día han de creer por la gracia de Dios. Papá, te doy gracias por esta palabra y pido que tú puedas obrar en nuestra mente para que no sucumbamos a la palabrería de este mundo, sea mera opinión ofuscada muchas veces, o sean palabras pseudo doctas, autorizadas, con autoridad humana, que bien dice tu palabra. Tú humillas la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes, porque la verdadera verdad es el Evangelio. Y por la gracia que nos has otorgado a través de tu Hijo Jesucristo, lo conocemos y es parte de nuestra vida. Bendecimos a cada uno de los miembros de Casa Iglesia y declaramos que han sido preparados para andar en buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto es, no es nuestro esfuerzo, Dios lo determinó. Y aunque pasaremos dificultades, hoy acompañamos a Pedro, a Margarita, a Adolfo, a Carla, a Norma en las dificultades, pero también reconocemos tu obra en sus vidas y agradecemos su testimonio de, a pesar de que ha sido difícil y lo sigue siendo hoy domingo, 7 de febrero del 2021, sigue siendo difícil para ellos. Han tomado una decisión, la misma que hemos tomado nosotros, aferrarnos a ti. Nada conspira contra la verdad, nada puede conspirar contra la obra eterna y completa de Jesucristo. En el nombre de tu Hijo, Señor, gracias, papá. Amén.